Hola, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a ver lo que quedó pendiente de la sesión anterior, que vendría siendo la sección de preguntas y respuestas. Como saben, siempre los días lunes estamos compartiendo una cápsula en donde damos respuesta a estas preguntas que quedaron pendientes. Acompañándonos se encuentra el ingeniero Alberto Ormazábal. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, Mauro. Gracias. Perfecto. Yo creo que podemos darle y arrancar con las preguntas. ¿Qué le parece? Sí, me parece muy bien. De acuerdo, la primera pregunta nos la mandan desde, bueno, es anónimo y dice, en términos de activos y pasivos, ¿qué diferencia hay en cultivos perennes y caducos? Ok, aquí hay que hacer una distinción o definir un poco lo que es un caduco y un persistente. Recordemos que por un tema evolutivo, las plantas se dividieron en dos grupos, por así decirlo, los de hoja persistente y los de hoja caduca. ¿Por qué se formaron los de hoja caduca? Bueno, porque el origen de este grupo está en zonas del hemisferio norte, donde hay un periodo invernal en el cual las temperaturas son bajo cero. Y por lo tanto, esa condicionante del mercado, ya que estamos hablando del mercado, que desfavorece la actividad económica de la planta, eh, tiene que cesar, o sea, tiene que tener un receso. Y la planta se condiciona para poder cumplir en ese periodo el receso. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Bueno, en términos de activo y pasivo, tiene que tomar la diferencial que tienen estos dos componentes, o tomar, perdón, el ahorro para poder cumplir este periodo de letargo invernal. Por lo tanto, cesa las operaciones económicas de la planta, cesa el crecimiento del activo y por lo tanto también uno puede decir que dentro de los pasivos podría también incrementarse el nivel de pasivo eh, asumiendo algún tipo de deuda. ¿Deuda con qué? Con alguna estructura y esa estructura son las hojas. O sea, uno lo puede ver así. Las hojas, primero tengo que recuperar recursos desde la hoja o desde algunas estructuras más herbáceas para poder tener un mejor flujo o mejor caja y enfrentar este periodo de letargo. Los persistentes, a diferencia de los caducos, no tienen este lapso de tiempo y por lo tanto la actividad económica persiste durante todo el año. Sí se van traslapando las actividades económicas, por ejemplo, si lo vemos desde el punto de vista de una hoja, una hoja tiene un periodo de vida para generar recursos, para generar bienes. Y por lo tanto, esa generación de bienes en términos de activo y de pasivo siempre están generándose. Hasta el momento en que la vida útil de la hoja termina y por lo tanto eso puede ¿cómo se llama? Convertirse en algún tipo de activo, ¿cómo se llama? De uso rápido y para poder alimentar de recursos otras zonas de la planta. Entonces, en términos de activo y pasivo, uno lo puede ver desde ese punto de vista. En general podemos verlo como ciertos cultivos que son, digamos, de zonas tropicales contra cultivos que son ya de zonas más frías, digamos. Sería como que Exacto. la gran diferencia ahí de lo que nos comenta. La siguiente pregunta también nos la hacen de manera anónima y dice, ¿cómo es el mecanismo de ahorro que hace la planta y para qué nos sirve? Ok. Bueno, como nosotros, o sea, en la presentación vimos que nuestros ingresos, cuando nos llega nuestro salario, ese salario, que lo que hacemos es pagar las cuentas. O sea, pagar el alimento, la vestimenta, el ocio, distintas cosas que nos pide la sociedad. Eh, y luego de haber pagado todas esas cuentas y las necesidades que uno tiene para poder vivir, debiera quedar un sobrante. Si no queda ese sobrante, es deuda. Por lo tanto, yo puedo adquirir una deuda, un crédito con un banco, etcétera, para poder suplir eso. Las plantas también hacen lo mismo. Eh, ¿Cómo se llama? La forma en que la planta hace es que
la fotosíntesis, hay un gráfico muy bonito que es como una estructura, una hoja empieza a madurar. Y en términos de fotosíntesis neta, eso empieza a aumentar, 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 hasta que llega un punto en términos económicos que se llama break-even, donde lo que se invirtió en esa estructura, que al principio uno no puede decir que está ocupando los recursos de la empresa, llega a un momento en que para la generación de nuevos bienes, ¿cómo se llama? Ya la inversión se pagó, y por lo tanto los nuevos ingresos que está haciendo esa hoja van a ser parte de un superávit. Ese parte de ese superávit puede ir a un ahorro, entre comillas, inmediato, que es para formar otras estructuras, otras hojas que necesitan de estos recursos, o puede ser un ahorro que la planta lo va a ocupar dentro de la temporada, pero un poco más tardía, y por lo tanto lo acumula en algunos componentes no tan de fácil utilización, o en estructuras permanentes, que son reservas. Estructuras permanentes como un tronco, como una raíz estructural, donde ya el componente, hablemos de azúcares, son más difíciles de utilizar. ¿Mm? De acuerdo, y también la siguiente pregunta se relaciona un poco. Nos preguntan de manera concreta quién regula las utilidades en la planta, digamos, como estas reservas. La raíz, principalmente la raíz, porque es la raíz que es la que genera hormonas, y estas hormonas inicialmente son las que van controlando la actividad de la copa, y la copa también hormonalmente también genera una respuesta que va condicionando esta respuesta. O sea, Okay. básicamente es la raíz. Pues ahí le echamos la culpa, digamos, otra vez a la raíz, como lo veíamos en el tema inicial. La siguiente Sí. pregunta nos la hace Sergio Osorio y nos pregunta a través de Facebook. ¿Cómo hace la planta para decidir invertir entre el crecimiento de fruta, el crecimiento vegetativo o, digamos, elegir para hacia dónde van a ir estas reservas o el crecimiento? Claro. El vigor está muy determinado en eso. O sea, el vigor, en cierta forma, es la capacidad que tiene la planta en tener los recursos para generar estructura. Y por un lado, estábamos hablando de, en la presentación, que hay una fenología. O sea, la planta genéticamente ya tiene descrito qué es lo que tiene que hacer durante la temporada. ¿Cómo lo va a hacer? Depende de el vigor o de la cantidad de recursos que tiene la planta acumuladas, de la cantidad de recursos que la planta puede generar durante la temporada, y de ahí se va particionando los distintos componentes, hablemos de azúcares hacia los distintos puntos. Pero hay actividades que se van generando durante las etapas fenológicas, o sea, la brotación. Y la brotación, ¿qué es lo que hace? Es que en el ápice está el punto en el cual la planta está invirtiendo. Luego, cuando pasa a la floración empieza a ser la más importante para la planta. Entonces, está escrito en las etapas en la genética, y la consecución o cómo la planta va distribuyendo estos recursos depende de lo que la planta ya ahorró o generó durante la temporada. O sea, diríamos que es básicamente la etapa fenológica y todo eso dictado por la parte genética. Sí, Y y no hay que olvidar que las hormonas, las estructuras generan hormonas, y las hormonas son señales. Entonces, cuando hay una estructura, por ejemplo, el ápice que está activo, el ápice va generando hormonas, va generando auxinas, y que le va diciendo a los otros órganos, oye, estoy yo presente, estoy activo. Cuando claro. el ápice deja de estar activo, hay menos auxina en el sistema, y por lo tanto le indica a el resto de la planta que está en otra etapa, en otra formación de recursos. Y aprovechando Pues, la siguiente pregunta que nos hacen, ¿qué sucede con los exudados de la raíz? muy importante, porque como habíamos dicho que eso es carbono. La planta, como bien nos comentó Ali, la planta genera exudados, genera azúcares, genera recursos
a algo o a alguien en esta zona. ¿A quién? A microorganismos. ¿Y por qué la planta lo hace? O sea, yo diría que nadie regala su dinero sin un objetivo preciso. O sea, si yo doy una limosna, también esa limosna tiene una connotación interna de sentirme bien, de satisfacción. ¿Se acuerdan de Claro. los niveles de satisfacción? Para la planta también tiene niveles de satisfacción, pero el donar sus recursos al suelo suena raro. Y en realidad lo que está buscando la planta es eficientar sus recursos, porque existen en estos microorganismos que van a tomar de este exudado componentes, se va a alimentar y va a producir otro bien que para la planta es necesario. Es una suerte de trueque. Claro, y también viendo relacionado a este tema de la raíz, la última pregunta que nos hacen, comentaba usted en la plática sobre la actividad de las raíces que se va, yo creo que de los pelos absorbentes principalmente, que se va disminuyendo conforme pasan los tiempos. La pregunta concreta es, ¿cuánto tiempo tardan estas raíces en tener esa actividad? Bueno, ahí hay un gráfico que nos dice que pasado un día, en realidad son 2 días, la eficiencia en la absorción de nutrientes cae en un 50%. Y ya en el tercer día cae en un 75%. Por lo tanto, en términos de tiempo, es sumamente corto. En términos de milímetros, también es muy corto. O sea, las zonas principales donde hay eficiencia de actividad de absorción de agua y nutrientes es la punta. Entonces, es muy necesario tener una punta que esté activa, que no esté determinada. Claro, o sea, concretamente diríamos que 4 o 5 días de actividad y en distancia, pues hablamos de milímetros, unos pocos. Sí, hablamos de milímetros. De acuerdo, Inge, esa sería la última pregunta que tenemos. Muchas gracias por tomarse el tiempo de contestar estas preguntas. Y a todas las personas que nos están revisando y que están checando ahí, muchas gracias. Agradecemos todo el apoyo que nos dan y les recordamos que nos sigan en las diferentes redes sociales.